Capítulo 2. La historia de María Sima. Por favor, ¿podría contarme un poco acerca de su infancia y de su adolescencia? En 3 ocasiones distintas quise entrar en un convento. Ya desde niña le comentaba a mi madre que no me casaría y ella me contestaba, ya me lo dirás cuando tengas 20 años. No, mamá, no voy a cambiar mi forma de pensar, respondía. Es algo que siento firmemente dentro de mí. ¿Entraré en un convento o me iré a trabajar a algún lugar del mundo donde pueda ayudar a otras personas? Mi madre siempre se preocupaba mucho por las ánimas del purgatorio y yo, ya de escolar, también hice mucho por ellas. Más adelante simplemente decidí ofrecerlo todo por ellas. Así que cuando dejé el colegio pensé, bien, entraré en un convento, quizás lo que Dios quiere de mí. A la edad de 17 años fui al convento del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Hall, en el Tirol, y apenas transcurridos 6 meses me dijeron directamente, tienes una salud muy delicada para permanecer con nosotras, porque yo a los 8 años de edad había sufrido de pleuresía y de neumonía y como consecuencia no estaba completamente desarrollada físicamente. Al cabo del año tuve que irme, pero aún así, la Madre Superiora me dijo, estoy segura de que tienes vocación para una orden religiosa, pero espera 2 o 3 años hasta que estés más fuerte y luego busca una orden menos severa, quizá una orden de clausura. A partir de ese día me dije, o entro en una orden de clausura o no entro en ninguna. No, no esperaré. Quiero ir ya inmediatamente. El segundo convento quedaba en Thalbach, cerca de Bergens, y pertenecía a las dominicas. A los 8 días solamente me dijeron, tu salud es muy delicada, no te puedes quedar. Más tarde oí hablar de las hermanas misioneras. Misionar, eso es lo que quiero. Por eso los otros 2 conventos no eran los apropiados. Entonces pedí ser admitida en las Hermanas Franciscanas en Gossau, Suiza. Sí, puedes venir, me respondieron. Tuve que contarles que ya había estado en otros 2 conventos y que en ambos me habían pedido que lo dejara. Como consecuencia, siempre me daban las tareas más duras y las otras novicias me preguntaban, ¿por qué haces todo esto sola? Nosotras no podríamos. Observad, el Señor me ayudará. No importa, haré todo lo que me pidan. Y un día me dijeron, hoy puedes quedarte aquí y hacer algo más sencillo. Entonces pensé, esto significa que o debo irme o que han visto que soy apta. Pero cuando la encargada de las novicias bajó las escaleras, me miró con tanta tristeza que lo supe inmediatamente. Sí, me tengo que ir a casa. Se acercó y me dijo, debo decirte algo. Sí, lo sé. Debo irme otra vez, ¿no es cierto? ¿Quién te lo ha dicho? Lo veo en su rostro. Sí, estás demasiado débil para ser una de nosotras. Entonces tomé una decisión. Si no puedo quedarme aquí, no entraré en ningún convento. No debe ser voluntad de Dios. Y debo decir que desde ese momento mi alma sufrió mucho. Me volví impaciente y le dije a Dios, oye Dios, tú tendrás la culpa si no hago tu voluntad. Lo que yo no sabía era que no debemos exigirle milagros. Todavía era joven. A menudo pensaba que Dios estaba tratando de mostrarme lo que Él quería de mí, pero yo no podía entender qué era. Esperaba encontrar una nota escrita a mano, escondida debajo de un montón de heno. María, usted ha dicho que su madre se tomaba muy en serio a las ánimas del purgatorio. ¿Quiénes son esas ánimas?
¿Y qué significa que se las tomaba en serio? Estas ánimas son las almas de las personas ya fallecidas que no han alcanzado el paraíso. Son almas que aún se encuentran en el purgatorio. En otros países se las conoce como benditas almas o almas elegidas, y esos términos son bíblicamente más correctos que el de pobres almas. Aunque por otro lado, pobre también está bien porque dependen en un 100% de nosotros, y los pobres dependen verdaderamente de los demás. Mi madre rogaba mucho por ellas y realizaba muchos actos caritativos. Siempre las tuvo cerca de su corazón. Siempre nos decía a nosotros, sus hijos, que si alguna vez necesitábamos algún tipo de ayuda, que se la pidiéramos a las ánimas, porque son nuestros ayudantes más agradecidos. Mi madre también era muy devota del padre Vianney, el santo cura de Ars, y frecuentemente hacía peregrinaciones a Ars. Hoy tengo casi la certeza de que mi madre también debió haber experimentado las almas de alguna u otra manera, pero nunca nos lo reveló a los pequeños. En 1940, cuando comenzaron estas experiencias, rápidamente comprendí que esto era lo que Dios quería de mí. La primera alma vino a visitarme cuando yo tenía 25 años. El Señor me hizo esperar hasta entonces. Dice que el alma de un difunto vino a usted. Intenta decirme que entró a su cuarto a visitarla. Así es. Y todavía lo hacen hoy en día. Desde 1940, cuando comenzó, hasta 1953, solamente venían 2 o 3 almas cada año, y la mayoría a lo largo del mes de noviembre. En ese entonces trabajaba en casa o con niños, también como empleada doméstica en una granja en Alemania y luego aquí, en un pueblo vecino. Durante el año mariano de 1954 me visitó un alma cada noche. Y en cuanto a lo que se refiere a mi salud, debo admitir y agradecer a Dios que mejorara con este trabajo. En ocasiones, cuando tengo que hacer muchas cosas, mi salud recae un poco, pero en general he gozado de buena salud. ¿Cuántas veces le he agradecido que no me dejara entrar en una orden religiosa? Dios siempre nos da lo que necesitamos para hacer su voluntad. Desde hace muchos años salgo y doy conferencias. Una mujer alemana las organiza y me lleva en coche hasta cada lugar. Me llama y me dice, este día o este otro puedes ir a este pueblo o a este otro pueblo. Ya la primera vez que fui invitada me encontré con 2 compromisos y no pude ir porque tenía un invitado de visita. En la mayoría de los casos mis conferencias son bien recibidas, pero tengo que aguantar a algunos sacerdotes más jóvenes y modernos, los creyentes más mayores y en su mayoría los sacerdotes de cierta edad no rechazan lo que yo cuento. ¿Por qué cree que le ha pasado esto a usted? No puedo saberlo exactamente. Como le he dicho, siempre he querido ofrecer mi vida a Dios y por lo tanto la oración se ha convertido en algo muy importante para mí. He rezado mucho y he ofrecido muchas cosas por las benditas almas del Santo Purgatorio. Además, también he hecho un voto a Nuestra Señora para ser un alma sufriente, especialmente por ellas. Sí, eso puede que haya tenido algo que ver. ¿Me puede decir qué grado de formación académica tiene usted? Yo terminé la escuela pública primaria. En esos años solo era obligatoria por ley la escuela primaria y nosotros éramos pobres. Entonces, ¿a qué edad fue por última vez a una escuela? Déjeme ver. Tenía 11 años, no, 12, sí, ahora lo recuerdo. Tenía 12 años cuando dejé el colegio definitivamente. ¿Cuántos niños había en su familia?
Yo era la segunda de 8 hermanos y ciertamente no podíamos permitirnos más que la primaria. Recuerdo que el almuerzo y la cena normalmente consistían solamente en sopa y pan. Le pregunto acerca de su formación académica porque pienso que es importante para poder hacerme una mejor idea de sus respuestas, para evaluar si provienen de lo que le dicen las almas que la visitan, es decir, del más allá, o si son sus propias opiniones que se han formado con lo que ha estudiado y con lo que ha vivido, y obviamente de la influencia de las personas con las que usted se relaciona. ¿Puede decirme de dónde vienen sus respuestas? Sí, lo entiendo. Toda mi vida gira alrededor de esta experiencia, pero su interés es válido. Si digo, las almas del purgatorio han dicho, entonces es claro. Si no comienzo de esa forma, puede pensar que entonces es mi opinión. Pero por favor, ayúdeme y pregúnteme si no está seguro del todo. Puede ser que en ocasiones no comience de esa forma porque me reúno con las almas aproximadamente 3 veces por semana en estos días y ellas son las personas, se podría decir, con las que me relaciono con más frecuencia. No hay prácticamente una persona viva con la que yo pase tanto tiempo seguido durante la semana, excepto quizá con unos pocos vecinos con los que veo en la iglesia y con el sacerdote. Yo vivo aquí sola, aquí arriba, y la mayoría de los que vienen con nombres, preguntas o en busca de oraciones u otra ayuda, generalmente llegan de muy lejos. Entonces entiendo que debido a su educación relativamente escasa y a su vida humilde, simple y recluida aquí arriba, lo que me diga se basa en su mayor parte en lo que estas almas que la visitan le han contado, ¿verdad? Exactamente así puede entenderlo.